Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro, un espacio para pensar, cuestionar y sobre todo para avanzar. Este videopodcast de InMove by Rail Group cuenta con el patrocinio de Tram y Talgo y con el apoyo de Acció, que es la agencia para la competitividad de las empresas en Cataluña. La movilidad, el transporte público y la logística son pilares esenciales de nuestra economía y de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando observamos quiénes operan los sistemas, quiénes los diseñan y quienes toman las decisiones estratégicas, encontramos un desequilibrio evidente. La presencia de mujeres en el sector sigue siendo claramente minoritaria, especialmente en los ámbitos operativos y técnicos. En España, el sector del transporte y almacenamiento continúa estando mayoritariamente masculinizado y en áreas como la conducción de mercancías la participación femenina es todavía muy reducida. Esta realidad no solo plantea una cuestión de igualdad, sino también de competitividad, de atracción de talento y de capacidad de responder a los grandes retos del sector, que son la transición energética, la digitalización y el relevo generacional. Hoy nos preguntamos cuál es el papel que están desempeñando las mujeres en la movilidad y el transporte y cuál debería ser su papel en los próximos años. ¿Qué barreras siguen existiendo? ¿Qué oportunidades estamos desaprovechando? ¿Y qué cambios estructurales son necesarios para construir un sector más diverso, más innovador y más sostenible? Se lo preguntaremos a Raquel Díaz, que es directora de Responsabilidad Social, Mujer y Diversidad en Transports Metropolitans de Barcelona. Y en nuestra mesa de análisis tendremos a 3 mujeres expertas en movilidad que nos aportarán la óptica femenina que tanto se echa en falta en el sector. Ellas son Beatriz Pérez Llorca, experta en Derecho, Margarita Martínez Díaz, profesora e investigadora, y Marta Losada, experta en logística. En marcha. Hoy nos acompaña Raquel Díaz, que es directora de Responsabilidad Social, Mujer y Diversidad en Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. Es licenciada en Derecho y máster de SADE en Administración Pública. Acumula una larga experiencia en el ámbito social y desde hace 6 años específicamente como máxima responsable de temas vinculados a mujer y diversidad en TMB. Y es un lujo, por descontado, tenerla en nuestro video podcast. Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Raquel, para empezar, cuando hablamos de mujeres en el transporte público, muchas veces pensamos en igualdad como un concepto algo abstracto, ¿no? Desde tu experiencia en TMB, ¿cómo describirías hoy la situación real de las mujeres en el ámbito ferroviario y del transporte público urbano? Bueno, al final la igualdad, así a bote pronto, se plantea como un desafío, como un gran reto en todas las organizaciones en general y en nuestra organización ubicada justamente en el sector de la movilidad y del transporte público en particular, porque al final, bueno, es una cuestión no solo de justicia social, es una cuestión de derechos humanos y necesariamente tiene que ser abordada con medidas concretas justamente para conseguir garantizar pues, que todas las personas, independientemente de sus circunstancias personales o sociales, al final tengan las mismas oportunidades. Y concretamente en TMB, ¿cuál es la fotografía actual en la organización? Es decir, ¿en qué áreas hay más presencia femenina y en cuáles sigue siendo claramente minoritaria? Bueno, en general, en TMB, como digo, es un gran reto la igualdad, la representación de la mujer. En el sector ferroviario estamos en torno al 36% de representación de la mujer en plantilla. En cambio, en el ámbito del transporte urbano, de autobuses, este desequilibrio es aún un poquito más manifiesto. Estamos en torno al 11% de mujeres en plantilla. Es cierto que los ámbitos de la operación y de mantenimiento quizás son los más acusados en este sentido, pero en realidad pues, se puede ver pues, que en realidad tenemos camino por delante. Pero también por atrás. Es decir, seguro que ha habido una evolución en estos últimos años, ¿no? Seguro que estos números cada vez están algo más equilibrados. Efectivamente, hay ligeros avances, diría.
pero sí que se están notando cambios en este sentido, básicamente porque al final las organizaciones estamos obligadas a desarrollar acciones de discriminación positiva en favor de los colectivos menos representados, y en este caso de las mujeres, ¿no? Justamente para no perder esa parte del talento que al final nos aporta y nos suma como organización. Entonces, a raíz del desarrollo de este tipo de acciones que al final favorecen pues que podamos contar con talento femenino, evidentemente los números también hablan, ¿no? Hablan en positivo en este sentido. Y cada vez hay también, aunque sea lentamente, más referentes, ¿no? Es decir, esto es como el fútbol femenino. Antes era jugar a fútbol, no es que estuviera prohibido, pero es que no tenías nadie con que decir yo quiero ser como ella, ¿no? Y ahora pues tienes jugadoras que son absolutamente conocidas en todo el mundo. Por lo tanto, todo anima un poco a que se vea como algo menos exótico, ¿no? Lo de conducir un autobús una mujer, ¿no? Efectivamente, yo creo que al final el marcar y el mostrar referentes reales en este sentido es muy importante, sobre todo para, bueno, pues justamente para la población más jóvenes, ¿no? Los chicos, chicas que en un momento dado tienen un poco que decidir cuál va a ser su futuro profesional, muchas veces, ¿no? Quedan condicionados pues por determinadas circunstancias que nada tienen que ver con su opción profesional o con sus gustos, ¿no? Entonces, lo que decimos siempre es justamente que el género, en este caso, que es lo que hoy estamos hablando, no nos condicione en nuestra opción de futuro, ¿no? Ya, pero hay estos prejuicios, ¿no? De que hay como la percepción de que algunos puestos como que no son para mujeres, ¿no? Todavía, y esto se tiene que romper de una manera u otra. Es así, todavía continúa siendo así y existe esta percepción de que algunos puestos son exclusivamente para hombres o mayoritariamente para hombres. Afortunadamente se va avanzando, como digo, poco a poco, pero bueno, la realidad muestra que eso es así. De hecho, en TMB en concreto, por ejemplo, tenemos funciones profesionales en las que solo hay una mujer, ¿no? Entonces es como muy significativo esta idea que estás comentando. ¿Y esto cómo os influye en la captación de talento? Bueno, al final nos influye porque te puedo comentar casos reales y con ejemplos concretos, ¿no? Nosotros, una de las acciones de discriminación positiva que estamos desarrollando en los últimos tiempos es la reserva del 40% de las plazas para personal de conducción, de autobuses. Bueno, hacemos este llamamiento y en cambio no se nos presenta mujeres, ¿no? Se cubren en torno a la mitad de las plazas reservadas en este sentido, con lo cual esto es un indicador de que, bueno, vamos avanzando, hacemos medidas para favorecer que se incorporen al proyecto pues mujeres, pero en realidad las mujeres pues quizás no se sienten suficientemente atraídas por este tipo de trabajos, ¿no? Entonces es un tema que tiene que ver más con factores culturales y sociales que no tanto organizativos, ¿no? de la propia empresa. Bueno, que es el mismo problema que tienen a veces las ingenierías, que tienen, bueno, muchas de las carreras STEM, ¿no? Sobre todo. Desde tu posición como responsable de mujer y diversidad, ¿cuáles son las principales barreras que identificáis dentro de una gran empresa como TMB? ¿Son culturales, organizativas, operativas, para captar este talento? Bueno, un poco como comentábamos, yo creo que la principal barrera justamente tiene que ver con factores culturales. Esta es la principal barrera con la que nos encontramos todas las organizaciones. Y luego, bueno, pues también seguramente hay detrás otros motivos que obedecen al tipo de trabajo que estamos ofreciendo, ¿no? Tanto desde el punto de vista cualitativo como incluso a nivel de jornada, ¿no? Al final nosotros somos empresas, ¿no?
pues eso, que prestamos servicio durante todo el día. Desde el año, eso, ¿no? Es. Sí, sí. Entonces esto nos obliga a tener que hacer turnicidad y bueno, trabajos nocturnos, y esto está clarísimo que una vez más pues no juega a favor de la mujer, que al final es quien se encarga principalmente pues de los cuidados de hijos, hijas, de personas dependientes, de incluso las tareas del hogar. Bueno, hay un desequilibrio bastante manifiesto en este sentido. ¿Tenéis algunas estrategias específicas para abordar la conciliación en relación a los turnos y a esta disponibilidad? Bueno, se mira de estudiar el caso concreto y tener en cuenta sobre todo pues justamente temas de generar igualdad de oportunidad, ¿no? En este sentido. Entonces sí que hay medidas específicas en este sentido para justamente facilitar la corresponsabilidad y al final un poco pues eso, lo que hablamos, repartir las tareas y favorecer pues que las mujeres al final puedan incorporarse en el mercado de trabajo, en la propia empresa, en igualdad de condiciones. Sí. Es la losa de hormigón, ¿no? Que se comenta la teoría, ¿no? Bueno, la teoría más que la realidad demostrada, o sea que, en fin. Sí. Claro, más allá de la incorporación, después está también la permanencia y la promoción en la empresa, ¿no? ¿Qué medidas se están tomando o qué medidas funcionan realmente para que las mujeres no solo entren en TMB, sino que después puedan crecer en la empresa y en el sector? Muy importante este ámbito, porque al final es cierto, ¿no? que en general la permanencia en las organizaciones hoy en día también es bastante cuestionada. Quiero decir que no es el mismo perfil de persona trabajadora el que encontramos hoy en día que hace, no sé, 20 años. Pero yo creo que esto es indistinto del género. Eso ¿no? es. Yo creo que ahora hay una mentalidad como ahora de que las cosas tienen que pasar más cosas, tienes que cambiar más, si no sé qué, ¿no? Eso es. Y las mujeres en este sentido pues tampoco no somos estériles a esta circunstancia, pero más allá de esto, en TMB sí que estamos haciendo algunas acciones justamente pues para fomentar esa promoción de la mujer dentro de la organización y esa permanencia, ¿no? Una de las buenas prácticas interesantes que en este sentido estamos desarrollando, ya llevamos la tercera edición, es un programa de mentoraje femenino dirigido justamente a mujeres pues, que están en carrera y que de alguna manera pues, son promocionables pues, por su perfil, por su potencial, ¿no? Y bueno, pues para que se tengan en cuenta a la hora de cubrir puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en igualdad de condiciones, en igualdad de méritos, se tiende a elegir a la mujer para justamente favorecer pues, esa promoción interna. Y hablemos de seguridad, por ejemplo, tanto laboral como en estaciones y trenes. ¿Hay una mirada específica de género en el diseño de espacios y protocolos? Necesariamente la hay y básicamente responde a la vulnerabilidad que tenemos las mujeres. Al final somos personas que por nuestras circunstancias pues tenemos asociados factores de vulnerabilidad mayores que los hombres y entonces pues en los espacios públicos tratamos de hacer pues entornos libres de violencias machistas en este sentido, de acoso sexual o por razón de sexo. Miramos de hacer medidas no solo de atención, sino de prevención, que al final es nuestro fuerte en este sentido, ¿no? La prevención de este tipo de conductas y hacer entornos en los que se pueda viajar con todos los niveles de seguridad y confort posible.
Hay operadoras que han optado por hacer, en España no lo sé, pero en el extranjero seguro, vagones exclusivos para mujeres. No sé si esta tampoco es la solución, porque al final quizás estás separando más, ¿no? Es decir, es que son cosas que no tendrían que ocurrir. No sé si la solución es separar o no separar. Yo creo que nuestro modelo va más a Yo esto lo he visto en Asia. Yo esto lo he visto en Kuala Lumpur, por ejemplo, en el metro. Sí. Tienen vagones aquello que llaman Women Only. Solo para mujeres. Conozco estos ejemplos, pero en realidad yo creo que nuestro modelo va más hacia paradigmas de inclusión. Correcto. Es decir, intentar, ¿no?, que podamos tener una convivencia pacífica independientemente de nuestras circunstancias. Correcto. ¿No? Y no segregar en cualquier Correcto. Caso. Entonces, bueno, pues al final hacemos muchas campañas de sensibilización apelando a la corresponsabilidad, pues si se da alguna situación crítica, muchas campañas de sensibilización en el sentido, bueno, pues esto de poner en valor la igualdad de oportunidades y que, bueno, pues que al final tenemos que respetar la diferencia, ¿no? Y este es un poco el modelo que seguimos en nuestro entorno. De hecho, ¿qué cambia en el transporte público cuando hay más diversidad en los equipos? Estamos de acuerdo en que tener perfiles distintos es mejor, pero se nota en la cultura interna, en la relación con el usuario. ¿Cuál es el resultado de estas políticas? Bueno, yo soy una gran defensora de la diversidad en general, del talento diverso en particular. Yo creo que al final la diversidad genera riqueza social, pero también riqueza organizacional, porque al final te obliga a ampliar la mirada, obliga a tener en cuenta otras perspectivas, y eso necesariamente revierte en positivo sobre cualquier decisión que se tome en la organización. Si tú tienes en cuenta otras ópticas, al final todo lo que hagas seguro que no deja a nadie atrás, ¿no? Entonces, evidentemente se impone como una ventaja competitiva que más tendiente a la innovación, genera equipos más cohesionados, más reales y más coherentes con el entorno que nos envuelve, porque al final la sociedad es diversa, las organizaciones tienen que ser son absolutamente diversos, ¿no? Claro, nuestros usuarios son diversos, por lo tanto, la gestión, quienes hay detrás de la planificación, de la gestión, de la investigación, en fin, de todos los aspectos, ¿no?, de la organización, al final también tienen que ser diversos. Muy bien. Si pensamos en el metro y el bus dentro de 10 años, electrificación, digitalización, automatización, ¿qué papel deberían estar jugando las mujeres en este futuro? Pues el papel claramente de mayor representatividad. No, y liderazgo, ¿no? Y liderazgo, exactamente, ¿no? De mayor representatividad y liderazgo, efectivamente, ¿no? No solo de forma cuantitativa, sino también la perspectiva de género se tiene que incorporar de forma cualitativa. Es decir, muchas veces ponemos el foco en el número de mujeres, ¿no? Y es importantísimo, no digo que no, para nada, no se me malinterprete, pero creo más firmemente aún en la incorporación de la perspectiva de género independientemente del sexo que tengamos. Entonces, que al final ampliemos la mirada desde los ámbitos de decisión, ¿no? Y que podamos tener en cuenta justamente toda la panorámica, todo el gran abanico que ofrece la diversidad humana, también el género, pero hay otras perspectivas, la como edad, las razas, el origen, la discapacidad, en fin, cualquier otra circunstancia que atraviese la persona y que al final no sea en ningún caso un límite para poder participar. Por descontado. ¿Qué indicador, te voy a preguntar, interno y externo, interno a la compañía y en general en el sector, te gustaría que cambiara de forma clara en estos 10 años, en positivo? Me gustaría que aumentara el número de mujeres en plantilla, sobre todo en aquellos puestos
de decisión, ¿vale? Pues para que hubiera justamente esta perspectiva de género representada justamente en esos órganos donde al final se toman las decisiones, pero sobre todo me gustaría que hubiera más mujeres en los lugares donde son más visibles. Correcto. Es decir, ¿no? En nuestro caso, que somos empresa de transporte público, en aquellos puestos donde hay una relación más directa con las personas usuarias, ahí es donde habría de haber más mujeres, porque lo que hablábamos, ¿no? El tema de tener referentes reales es muy importante, muy interesante para la población más joven. Y me da muy bien esta respuesta, porque ya para cerrar la entrevista, Raquel, si imaginemos que hay una chica joven que nos está escuchando y está dudando si entrar en el sector ferroviario o del transporte público, ahora, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que si tiene dudas, las despeje rápidamente, que trabajar en el sector de la movilidad y de gestión del transporte público al final es un sector muy interesante, en tanto que estás trabajando por un derecho universal de ciudadanía, facilitando a las personas que se puedan desplazar y puedan, en definitiva, acceder a tantas otras oportunidades de desarrollo vital, puedan ir a estudiar, a trabajar, al teatro, al cine, quiero decir, a cuestiones de ocio, ¿no? En definitiva, y por tanto, trabajar en el sector de la movilidad, al final, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la vocación de servicio público, ¿no? Que siempre lo comentamos y es un tema bastante interesante, ¿no? Y en este sentido, pues si realmente eres mujer joven y estás en ese momento de tener que elegir, que sobre todo no te condicione tu género, porque en realidad es un ámbito absolutamente interesante y con una capacidad de promoción interna importante también. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Raquel, por participar en este episodio de Moving On y por compartir tu experiencia y tu filosofía de TMB en lo que a inclusión y diversidad se refiere, y muchos aciertos y hasta la próxima ocasión. A vosotros, muchas gracias. Una cooperativa de sociólogas, arquitectas y urbanistas que trabajamos para integrar una perspectiva feminista en el urbanismo. Primero de todo, diversificar el equipo técnico que trabaja ahí, incorporar áreas no solo vinculadas a la movilidad, sino a otros elementos, actividades participativas para recoger datos cualitativos, con grupos diversos de personas que normalmente no han sido llamadas a participar en el ámbito de la movilidad. Entonces, con personas que tienen que decir mucho de la movilidad, porque son los perfiles que tienen una movilidad más sostenible, porque acostumbran a moverse en pie o a pie en transporte público, y que muchas veces no aparecen en los estudios que no incorporan esta mirada. Basado en este diagnóstico, se pueden realizar acciones y recomendaciones de un plan de movilidad que incorpore esta perspectiva de género. Entonces, históricamente, desde el ámbito del transporte, se ha estudiado la movilidad centrada en la movilidad llamada ocupacional, desde una mirada que decimos androcéntrica, esa movilidad que solo mira al trabajo, a la movilidad por trabajo, por los estudios, y de un perfil de persona específica, muchas veces asociadas a un hombre blanco de clase media que se mueve de casa al trabajo y muchas veces en coche. Y en los últimos años que se ha incorporado y se ha empezado a estudiar la movilidad cotidiana, se ha visibilizado que la movilidad de cuidados es más elevada en porcentaje en nuestro territorio que la movilidad ocupacional. Y sobre todo cuando lo miramos por géneros, continúa siendo las mujeres las que seguimos desarrollando y cargando las tareas de cuidado y, por lo tanto, desarrollando más desplazamientos de cuidados que los hombres. Esto requiere atender también a un tipo de movilidad que es mucho más compleja, más diversa, de desplazamientos que no son lineales y que muchas veces es intermodal, que combina diferentes tipos de movilidad y de transporte, a pie, en transporte público o en bicicleta.
Hemos empezado a utilizar marchas exploratorias en proyectos de transporte público, donde nos hemos movido con grupos de mujeres y personas no binarias. El 70% de las personas usuarias de bus son mujeres. Entonces, queríamos visibilizar, el conocimiento cotidiano que tienen las mujeres, tanto del servicio como de cómo son las infraestructuras que acompañan a ese transporte público. Hemos seguido visibilizar datos que no se consiguen, por ejemplo, con una encuesta que mira a datos macros desde una escala mayor. Analizar cómo son, por ejemplo, las paradas de autobús, cómo es la distribución de los diferentes elementos dentro de un autobús, cómo la frecuencia de paso es reducida y es un elemento totalmente limitador para la movilidad cotidiana de las personas usuarias, en particular de las mujeres cuando hacen movilidad de cuidados. Es importantísimo que para responder a temas de las violencias machistas que pasan también en el transporte público, el acoso sexual, entre otras, responda a un protocolo, ¿no?, de abordaje de estas situaciones de violencia vinculado a formación con las operadoras, a un circuito donde poder reportar incidentes, a una serie de medidas, ¿no? Ha salido muchísima información de las marchas exploratorias que hemos hecho con mujeres, porque al final son las que viven el servicio, que pueden aportar a las operadoras de movilidad y a las instituciones que se encargan de las políticas de movilidad para hacer mejoras. Llega un momento en que el proyecto está avanzado y dicen, ostras, que nos hemos olvidado de mirar el impacto de género. La perspectiva de género y la perspectiva feminista es un conocimiento práctico y teórico. No integrarlo de manera transversal en la visión de la movilidad es estar replicando un modelo de movilidad androcéntrico que se centra solo en unas movilidades, un grupo muy minoritario, y no entiende ni analiza la movilidad como una situación social y que tiene como objetivo, pues, garantizar el derecho a moverse de las personas en su diversidad y de una manera sostenible. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para profundizar en el papel de las mujeres en el sector de la movilidad, el transporte público y la logística. Nos acompañan Beatriz Pérez Llorca, que es responsable de Derecho Laboral en Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, es coordinadora del Plan de Igualdad de la compañía y presidenta de la Comisión de Movilidad y Género de la ATUC, que es la Asociación de Transportes Políticos Urbanos y Metropolitanos. También nos acompaña Margarita Martínez Díaz, que es doctora en Ingeniería Civil y profesora agregada en la Universitat Politécnica de Cataluña, investigadora asociada a la Universidad Técnica de Múnich en Gastdozentin en la Hochschule Magdeburg-Stendal. Y para completar la mesa tenemos a Marta Losada, que es responsable del área de Cataluña de mujeres en logística y transporte, una asociación que se llama MELIT, y es gerente en Cluster Catalonia Logistics. Gracias y bienvenidas a todas. Para empezar y para situarnos un poco mejor, os voy a pedir que resumáis brevemente cuál es vuestra responsabilidad actual y cómo trabajáis la igualdad desde vuestros respectivos ámbitos. Si te parece, te he empezado presentando a ti, pues si quieres arrancar tú, Beatriz. Bueno, efectivamente yo me ocupo de la rama de Derecho Laboral dentro de Ferrocarrils de la Generalitat y la mirada desde mi área en concreto, con entusiasmo, pienso, porque creo en ello, es intentar trasladar la cuestión legal a los mandos, especialmente de la empresa, fomentar formaciones, porque esto es fundamental, pero yo recuerdo, soy un poco repetitiva en este aspecto, constantemente el hecho de que la Ley Orgánica de Igualdad hace muchos años que debe cumplirse. Entonces, la mirada que puedan tener ciertos ámbitos, ciertas empresas, de que el tema de la igualdad es casi ideológico, ¿no?, políticamente, pienso que es un error de bulto, un error grande. Es decir, no puede ser. Es decir, las empresas y por tanto los mandos, que son la cara, todo el personal que tiene áreas que gestionar, deben saber y deben conocer la norma, el escenario legal que tenemos, y la Ley Orgánica del 2007 y todo lo que ha venido después está para cumplirla, con independencia de que ese entusiasmo personal exista más o menos, pero el escenario legal debe respetarse, deben cumplirse, y desde mi área esa es una premisa
importante. También, por tanto, la detección de sesgos de género en la gestión de diferentes áreas. Debemos colaborar en esa formación y sensibilización para detectar, para corregir, para cambiar sistemas y métodos que nos han llevado al escenario que tenemos, ¿no? En un sector tan sumamente masculinizado como en el que estamos. Y desde mi área también de derecho laboral siempre toca la parte más oscura, que es gestionar correctamente las posibles denuncias internas en materia de acoso sexual o por razón de género. La protección por cuestiones laborales, de seguridad y de cumplimiento legal de nuestro personal mujeres. Muy interesante. Interesante, Margarita, por favor. Bueno, yo como profesora universitaria, lógicamente mis dos, digamos, ámbitos en los que más intento introducir el tema de la igualdad es, primero, que en el tema de la investigación, es decir, mis proyectos todos versan sobre ingeniería del transporte, pero bueno, la ingeniería del transporte puede tratar a los usuarios como un número o puede tratar a los usuarios con todas sus diversidades, ¿no? Entonces yo verdaderamente es que disfruto, o sea, aparte de que creo que es necesario, me gusta poner esa perspectiva social, que a veces en los campos de ingeniería no es fácil, a veces soy como la rara ¿no? Por ejemplo, de mi grupo de investigación, quizás también es porque soy la única mujer. Y bueno, intento sumar las teorías, los algoritmos, la vista del operador, por supuesto también con las necesidades de los usuarios. Luego está el tema de la docencia. También, pues al final estamos hablando de ingeniería de caminos, ¿no? Ámbitos STEM, en donde toda la vida las mujeres están infrarrepresentadas. Y por lo tanto, bueno, pues al final el simple hecho de estar yo dando clase, de ser profesora también, bueno, cuando puedes, la docencia, hay un temario y ese temario hay que cumplirlo, pero siempre hay pinceladas, ¿no? Es decir, cuando puedo yo siempre meto también, ¿no? Alguna frase, algún mensaje, que al final son adultos ya, ¿no? Los estudiantes, pero un poco para hacerles reflexionar. Y bueno, y después aparte, pues soy como, vamos a decir, activista en el sentido más tranquilo de la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, pues soy parte de la UE Ambassadors of Diversity in Transportation, Global Feminist Association on Transport, o sea que en algunas asociaciones internacionales en las que hay muchas mujeres que también están intentando introducir desde diversas perspectivas esta necesidad de igualdad y de introducir todos los diferentes opiniones y pensamientos en el ámbito del transporte. Y ahora que... Primera pregunta fuera del guión, ya para empezar. Sí. Tú que trabajas a medio camino entre Cataluña, España y Alemania, sí. ¿Ves enfoques muy distintos o no? ¿O estamos en un punto parecido? Yo diría que, y sobre todo hablo de Cataluña, ¿sí? Que estamos bien. Estamos bien. O mejor. Al final también depende de con quién te toque trabajar, claro, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, por ejemplo, en el ámbito alemán que yo estoy, por ejemplo, hay mucha diferencia entre Múnich y Magdeburg, es decir, al final pues las ciudades más grandes también tienen una visión más global. Yo creo que Cataluña tiene mucha relación con el extranjero. Por lo tanto, también, bueno, aparte de las propias, digamos, iniciativas que surjan de aquí, pero al final, si ves que otros están haciendo cosas bien, sí, sí. ¿no? Pues intentas traerte lo bueno y al revés, también puedes exportar lo tuyo. Entonces yo creo que aquí en Cataluña hay un ecosistema en el que las mujeres están muy escuchadas. Siempre todo se puede mejorar. También estoy de acuerdo en que a veces les escucha no por convicción, sino porque es que este es un tema que ya hoy, es decir, si no te gusta, te aguantas. Sí, sí. Y en ese aspecto creo que estamos avanzando. Y por ejemplo, si lo comparo pues con otros lugares de España, yo creo que estamos de la mitad para arriba en el avance, que no en el final, en el avance. Muy bien. Marta, ya tú cuéntanos un poco tú qué haces y ya te lanzo la primera pregunta, que va un poco enlazada con lo que comentaba Margarita, que es si estamos avanzando mucho o poco. Sí. Bueno, empiezo presentándome. Sí. Lo has contado. Mira, yo estudié ingeniería, ¿vale? Y como que también forma parte de un STEM, ya ves las proporciones que empiezan a estudiar de hombres y mujeres. Cuando entras en el mundo laboral, que eres joven, la gente que hay por arriba, aún la proporción de mujeres aún es menor. ¿sí? Entonces vas creciendo, bueno, vas aumentando y claro, a día de hoy las mujeres directivas son las
personas que podían haber cuando empecé los estudios, ¿sí?, universitarios. Entonces, bueno, cuando entré a trabajar en el clúster, ya sabéis, en los clústeres se trabaja por retos, los retos que tiene el sector, ¿no? Y cuando analizas uno de los retos que se ve patente en el sector del transporte y la logística de mercancías es la falta de talento femenino, ¿sí? En realidad hay falta de talento en general. Sí, correcto. Pero bueno, en el caso, si miramos por género, el biaix es aún mayor. ¿Sí? Entonces, a la que se creó la asociación de MELIT, de Mujeres en Logística y Transporte, que este año, hace 3 años, y se creó a nivel nacional, quise estar allí de primera mano para impulsar y para estar presente en dar visibilidad a todas las mujeres, porque las hay, y muchas veces por un tema de techos de cristal, ¿no? Pues en las mesas aparecen más hombres que mujeres. Y dar visibilidad y acompañar, hacer mentoring. Sí que es verdad que, a ver, no es lo mismo la gente que se dedica al transporte, a la gente que trabaja en logística, y como que al final es un servicio que se da, no es una industria, en función de hacia qué parte estés especializado, ¿vale? Hacia qué sector. Los condicionantes son muy diferentes, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me planteabas, sí, de las necesidades, ¿no?, que hay. A ver, hay un tema que es muy patente, que es el tema de la brecha salarial. Sí. Esto es indiscutible, ¿vale? Mientras los salarios no sean los mismos por las mismas posiciones en hombres que en mujeres, en un cierto momento en el que empieza a haber una carga familiar y se tiene que distribuir, porque los horarios familiares, o sea, los laborales y los personales entran en conflicto, mientras los salarios de las mujeres sean inferiores a los de los hombres en las mismas posiciones, estás haciendo que ese núcleo familiar, si se tiene que recortar por alguna parte, vaya a recaer sobre la mujer. Hay como una doble penalización, ¿no? Exacto, por el hecho de ser mujer. Tal cual, ¿vale? Sí que es verdad que todo esto se está trabajando. Luego, si vamos más, profundizamos en el tema del transporte por carretera, debemos considerar que hasta las generaciones que están trabajando a día de hoy, los títulos de transporte se los podían sacar hombres durante el servicio militar, ¿vale? Claro. Entonces, ¿cómo van a haber mujeres que lleven un camión si no han tenido la posibilidad? Es decir, no han hecho el servicio militar y por tanto no han podido acceder a esta posibilidad que se daba de base, ¿sí? Sí que todo va mejorando, ¿vale? Desde MELIT trabajamos y vemos, y hay mujeres impresionantes en cargos muy elevados, pero sí que es verdad que esto, lo que decíamos también, posiciones directivas, muchas, como que no hay unos estudios, hasta hace muy poco no habían unos estudios específicos de transporte y logística. La gente que acaba en transporte y logística por casualidad, ¿no? Es por casualidad, exacto, de la vida, ¿no? De la vida que te llevan, que acabas allí. Entonces, claro, falta talento en general, porque no hay unos estudios específicos, pero si además miras que muchas veces en posiciones directivas te vienen de ingenierías diversas, y estamos hablando que son perfiles STEM en los que falta, ¿no?, la proporción entre hombre y mujer, pues no es aún, no está en la par, pues esto hace que bueno... Yo tengo una teoría muy personal en esto, de la falta de vocaciones femeninas, y es que las ingenierías y todas estas... como grados y carreras más tecnológicas y más de hardware, de maquinaria y tal, se enfocan mucho en esto, ¿no? En el cacharro y poco en el beneficio final del que aquello aporta a la sociedad, ¿no? Y eso lo hace como poco, voy a utilizar una palabra, pero no sé, pero sexy, ¿no? O sea, es poco atractivo desde el punto de vista de ¿para qué voy a estudiar? No sé, o sea, te tiene que gustar mucho claro. Aquello, todo lleno de hombres, todo lleno de números, todo lleno... No, si al final esto es para todo el mundo, ¿no? Si el beneficio es absolutamente, que es lo que comentábamos antes en la entrevista, ¿no? Los horarios son globales, pues, diversos, pues las empresas deberían ser diversas, ¿no? Exacto, también. Tal cual, sí.
Sí, sí que es verdad que en el tema de las mercancías además se suma de que si piensas en que tienes que estar cargando, bueno, al final hoy en día no, exacto, todo esto está cambiando porque a nivel tecnológico con la robotización, softwares, tal, es decir, yo creo que falta talento, es un sector en el que falta talento, sí, y en el que con la tecnología, robotización, etcétera, los trabajos son mucho más fáciles y se puede llegar a una mejor conciliación. ¿Cómo lo veis en Ferrocarrils? Bueno, lo vemos que si nos vamos que lo hacemos, acudimos a centros de formación profesional, contactamos con ellos, establecen ciertos convenios, etcétera. Claro, en una clase de 15 o de 20 chicos, formación profesional superior, igual hay una chica. De hecho, a efectos egoístas, la criba ya nos la hacen, porque la chica que está allí dentro, no te preocupes que no tendrá problemas para ser buena. Claro. Pero esto es lo que intentamos también, ir al foco de la cuestión en formación profesional superior, que si mecatrónica, que si electrónica, que si... Claro, pero el tema es que es cultural de base. Y me cortáis. ¿Crees que la principal barrera es cultural, creéis? El tema de que ellas no lleguen, que esté una entre 15 chicos, es claramente cultural de base. Es decir, no es de condiciones laborales, no es de cultura empresarial. En absoluto lo creo, en absoluto. A mí hace años ya, supongo que los que estamos aquí lo hemos visto, me impresionó mucho una cosa como muy sencilla, pero que me impresionó, es aquel vídeo que corre, creo que lo hicieron en Gran Bretaña, de una maestra en una escuela con criaturas de 6 años, donde hace entrar profesionales, ¿no? Cuerpo de bomberos, policías, astronauta, todos cubiertos con su traje oficial, casco, cara tapada y tal. Y cuando están allí se descubren y se produce la hilaridad entre los niños, la sorpresa y la expresión infantil, inocente, auténtica de decir, están disfrazadas. Ese vídeo nos pone la vara de medir muy abajo. Si a los 6 años, niños y niñas ya creen que una policía mujer está disfrazada o que una mujer astronauta está disfrazada, que no se ha disfrazado para el Día de los Oficios en que había que explicarle a los niños, es a los 6 años que ya piensan así. Es decir... Bueno, con esto no quiero escudarme, empresarialmente se pueden colaborar y hacer cosas, por eso digo, nosotros intentamos acudir al foco, vamos a ver dónde está nuestra formación profesional, los futuros profesionales, las futuras profesionales. Y entonces esas chicas que están haciendo esas formaciones profesionales específicas y en su caso de forma minoritaria, son muy buenas estudiando y son muy buenas en su trabajo y les abrimos las puertas porque es la manera, pero claro, hay que colaborar culturalmente en las casas, en las escuelas, en lo que los chavales y las chavalas ven, les ametralla diariamente esas imágenes, la publicidad, los roles, eso es lo que creo que... Además hay algo que enlaza un poco los dos comentarios vuestros, que es son sectores en el que se opera las 24 horas del día, 7 días a la semana, turnos, nocturnidad, fines de semana, disponibilidad constante. Claro, incluso el informe de Women on the Move introduce el concepto de child penalty, ¿no? Y la penalización asociada a esta maternidad. Claro, ¿puede un sector 24/7 ser realmente igualitario si no rediseña un poco la organización interna? Es decir, ¿cómo esto se puede salvar, ¿no? Porque hay como barreras adicionales, ¿no?, para una mujer en este sentido. Bueno, nosotros un dato no por si... Veo que la Marta dice que... No digas eso. Nosotros hemos calculado que el índice de natalidad de nuestra población, de la nuestra empresarial, es la misma que tiene Cataluña. Sí, bien. Entonces, bueno, yo creo que eso ya indica que las condiciones de trabajo no son el factor que... Correcto. Bueno, dicho esto, por tanto, volvemos a la ley. Es decir, si cumplimos la ley, cosa que tenemos obligación de hacer, afortunadamente hoy hay muchos permisos, ventajas, lo que es la baja de maternidad, todos sabemos que ya es igual para hombre que para mujer, faltan al trabajo los mismos meses y por tanto luego volvemos a dónde recae la mayor responsabilidad, en ellos o en ellas. Volvemos a la necesidad de corresponsabilidad, volvemos a la necesidad de influir en la cultura, en los prejuicios
prejuicios de la gente, porque al final son decisiones también personales. ¿Por qué es ella la que va a minorar o apostar o tal? ¿Dónde está la corresponsabilidad? ¿Él qué piensa al respecto? ¿Él es esto lo que creo que yo aquí puedo decir que Ferrocarriles ha organizado ya varias veces sesiones para hombres de conciliación. No, es verdad. Efectivamente. Porque tuve la oportunidad de participar en una de ellas, de sesiones exclusivas para hombres sobre temas de conciliación, y en las que las mujeres no tenían permitido el acceso porque no lo necesitaban, ¿no? Porque se sabía la lección de memoria, por desgracia, ¿no? Marta, ¿querías aportar algo en ese sentido? Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo con ella en el sentido de que al final no es tanto por horarios, porque al final en función de tu punto vital puedes hacer un horario u otro, sí lo puedes compaginar con el resto del núcleo familiar. Correcto. ¿Sí? Margarita, desde el punto de vista de la infraestructura, por al final tú te dedicas a esto, ¿crees que se puede diseñar de una manera más inclusiva? Es decir, la movilidad puede tener algo de género, se puede pensar como mínimo, se puede planificar distinto de cómo se ha planificado en los últimos años. Sí, bueno, yo he de decir que más soy de de la gestión, ¿eh? Pero bueno, sí, al final está todo relacionado. Desde tu conocimiento. Sí, y bueno, sí. Y de hecho yo creo que aquí es donde más se está avanzando. Yo ya no diría planificar una ciudad o un sistema de transporte para las mujeres, sino para todos. Sí, es decir, al final es para la diversidad, ¿no? Si tú planificas un sistema de transporte, pongamos el caso, para personas mayores, pues probablemente le valga la mitad de las cosas o más lo mismo para las mujeres. O sea, al final es pensar un poco en las necesidades del usuario, obviamente dentro también de no caer en cosas que no se pueden pedir. Es decir, al final un sistema, bueno, mis compañeras lo podrán decir mejor que yo, pero también tiene que ser obviamente que no pierdas dinero. No voy, ni iba a decir rentable, pero cambié porque al final, sí. Bueno, si estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de una administración, pues sostenible, digamos. Exacto, sostenible, ¿no? Sí. No. Entonces eso yo creo que ahí sin duda se puede hacer y creo que se ha hecho mucho, pero también creo que estamos ahora en un momento en ese sentido de estancamiento, porque yo a veces voy a, bueno, algunas charlas, algunas cosas y escucho las mismas medidas maravillosas, pero que escuché hace 10 años, ¿no? Entonces creo que estamos ahora en el momento de dar un salto. O sea, ya sabemos que la percepción de la seguridad, por ejemplo, es muy importante en las mujeres, que hay que poner un botón SOS, que hay que poner buena iluminación, que ya no solamente es el vehículo, sino que es donde te deja el vehículo. Vale. Ahora estamos en el momento de un poquito más allá, ¿no? Para poder saber qué se hace más allá, pues también hay que cambiar, y ahora, porque no quiero poner siempre el foco en los demás, vamos a ver qué podemos aportar, por ejemplo, desde la investigación, pues también tenemos ya que empezar a trabajar con otro tipo de modelos que trabajen, pues ya no voy a decir con personas, pero con agentes que representen a esas personas y que podamos también nosotros dar un input para buscar nuevas soluciones y seguir avanzando, ¿no? Entonces, en este caso, el tema que decíais antes de la coordinación me parece fundamental. Y quiero sacar otro tema que es el del liderazgo, ¿vale? El informe que citábamos antes evidencia que incluso cuando las mujeres acceden al sector siguen estando especialmente todavía más infrarrepresentadas en los puestos de decisión. Es difícil hacer este cambio de chip, ¿no? O hacer saltar de pantalla, ¿no? O pasar al siguiente nivel sin que la persona que toma la decisión sea una mujer, seguramente, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo... O como mismo que haya diversidad, ¿no? En el staff directivo. Sin duda, pero también yo creo que también es que me da mucha rabia cuando, digamos, como queremos no asumir nuestras propias responsabilidades. Es verdad, y no me cabe ninguna duda de que habrá mujeres que están dándolo todo, que quieren llegar a puestos altos y que por un tema de pues que hay una votación o lo que sea y al final pues se las considera menos. Pero es que yo creo que ahora hay muchos ámbitos las mujeres están muy respetadas y tampoco vale ya la excusa, como bien decía Marta, decir no, es que no hay mujeres porque claro, no es... Ahora ya, aunque seguimos siendo un porcentaje muy pequeño, ahora mismo, por ejemplo, en la UPC de media hay un 31% de mujeres, es decir, seguimos siendo muy pocas, pero hace 10 años era un 24%, con lo cual... No, entonces, ahora ya hay mujeres y, como decía, además, las que están muy preparadas. Entonces, al final también... Yo creo que llega un momento en que tenemos un poco... No me gustan mucho lo de los palabras de esto, pero voy a decirlo de empoderarnos.
porque a veces también son nuestros propios miedos. Correcto. O sea, yo... Bueno, es que el liderazgo es esto, ¿no? Exacto. Entonces, pero quiero decir, esto hay que enseñárselo a las niñas. Por eso creo que estas labores, por ejemplo, este podcast, creo que el tema de la diseminación es fundamental. Creo que las niñas, yo por ejemplo, pues veis la foto de mi grupo de investigación, todos los hombres y yo allí. Esa estoy de maravilla. Preferiría que hubiera más mujeres, sí, pero bueno, mis compañeros me respetan, cada uno hace los... Entonces, al final es un poco también que nosotras, ¿no? Demos codazos si hace falta. Sé que en algunos momentos, pues a lo mejor hablamos ya de techo de cristal, esto ya son palabras mayores, pero quiero pensar que estos casos cada vez van a menos. Leí una entrevista a una mujer que es piloto de aviación, que es bastante conocida en redes, y decía, pero bueno, es que no hay piloto, ya, pero yo leí, y a mí me hacía gracia, yo leí los requisitos y en ninguna parte ponía que por ser mujer no me podía presentar. Es verdad que si tú no tienes ejemplos, pues te cuesta más, pero te cuesta más hacerte la idea, ¿no? Me cuesta lo mismo sacarme el título de piloto, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues ahora ya habrá alguien que tendrá ese referente, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras en Ferrocarrils y desde Melit? Esta parte del liderazgo, esta necesidad del liderazgo femenino desde el punto de vista de la toma activa de decisiones. Claro. A ver, al final, en cualquier grupo, ¿vale? La diversidad es fundamental para crecerse. La palabra empowerment, ¿no? Que sale en negocios, que si te coges a un conjunto de personas con capacidades diferentes y las pones a trabajar juntas, el resultado siempre será mejor que el resultado de cualquiera de ellas de forma individual, ¿vale? Entonces tenemos claro que partimos de que la diversidad aporta, ¿sí? Por tanto, en los equipos directivos, cuanta más diversidad haya de todo tipo, el resultado de la empresa siempre va a ser el mejor posible, ¿vale? Sé que es verdad, pues esto, que hay estereotipos, que hay pocas mujeres, sí, y que por tanto pues cuesta más que haya esta diversidad, y por eso también hay plataformas que dan soporte y visibilidad y que acompañan, ¿vale? Para ser referentes y para poder decir hacia abajo, es posible, sí, claro, es posible. Y no hay la opción, es una pregunta un poco malévola, pero no hay la opción de que si ampliamos esta visión de la hacia la diversidad, la equidad, la inclusión, más allá del género, ¿no? Pues que corramos el riesgo de diluir un poco el objetivo principal, de incorporar a las mujeres con más proporción y más, ¿sabes? Sí. ¿Entendéis lo que os digo? Sí, sí. Por mi parte, creo todo lo contrario. Yo creo que cuando más plural sea, exacto, mejor, porque cuanto más plural, mujeres grandes, mujeres así, mujeres así y hombres exacto. Igual, ¿no? Hay más representación del mundo, ¿no? Al final sé que también partimos de culturalmente de espacios donde la gente se movía pues en coche hasta hacia donde llegaba, pero a día de hoy todo es global. Entonces no tener una organización global creo que a nivel empresarial es quedarse fuera de juego. Sí, sí. Quizá lo vemos desde perspectivas o con pensamiento un poco diferente, pero yo discreparía en el sentido de que yo creo que sí, que ampliar ese foco en realidad diluye, ¿eh? Lo digo desde el punto de vista de cómo lo tratamos nosotros o pensando en términos de esto, comisión de igualdad, qué haces para impulsar, etcétera. Pero ¿por qué? Porque el tema de garantizar, trabajar, gestionar por una igualdad, por una real paridad, igualdad en las empresas, es que estamos hablando del 50% de la población. Y sinceramente pienso que si somos capaces de llegar a altos niveles de garantizar esa igualdad en todos los ámbitos de la vida, en el profesional, si llegamos a eso, habremos aprendido a no discriminar a las mujeres y aprendiendo a no discriminar, te han enseñado a no discriminar a nadie. Una cosa lleva a la otra. Sí. Si es un tema de respeto mutuo, de normalidad, aprende a hacer una no discriminación y habrás aprendido a no discriminar. De hecho, esto ocurre en otros campos a la inversa, sin la penalización de después la conciliación, pero es decir, pues como enfermería, ¿no? O según qué cargos, sobre todo de cuidados, ¿no? En que está como muy asociado a la mujer
y tampoco se entiende por qué un hombre no es capaz, ¿no? O no se ve posible, ¿no? Que un hombre sea capaz de hacer este tipo de trabajos, apartando, esto sí, la parte de la conciliación, que evidentemente es como una capa añadida, ¿no? de desigualdad, que es cuando acaba la jornada laboral, además. O sea, que esto te lo encuentras en casa ya, cada uno con lo suyo, pero que te lo encuentras en casa. Yo os quería preguntar, una pregunta ya, vamos a ir cerrando un poco el debate. ¿Habéis visto que me he saltado? Sí, totalmente. Todo el debate. O sea, totalmente. No sé, ¿Esto no tiene penalización? No, esto tiene penalización. Os voy a preguntar, esta sí que está escrita. ¿Qué creéis que se debería hacer? Este podcast lo impulsa el Cluster, que es una organización. Tenemos también una Cluster Manager, ¿no? Sí. ¿Qué debería hacerse de forma conjunta a nivel sectorial que hoy una organización no puede hacer sola? ¿Vale? Es decir, ¿qué creéis que debería hacerse de forma coordinada? Indicadores comunes, programas de mentoría compartidos, acciones coordinadas con FP o universidades o centros docentes, compromiso público sectorial. ¿Qué cosas deberían hacerse desde un punto de vista más colectivo? ¿Quién empieza? ¿Quién dispara? Si quieres, empiezo yo. O sea, yo lo que diría es, yo creo que hay, y sobre todo en este ámbito, mucha cooperación, coordinación, pero creo que nos falta que sea algo más efectivo. Es decir, está muy bien sentarse juntos y dialogar y hablar de posibilidades, pero yo diría verdaderamente algo que sea más allá de lugares de discusión, ¿no? Vale. Entonces, bueno, la reflexión está bien, pero pasemos a la acción, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo, como me comentaba al principio, si quiero investigar e introducir esa perspectiva de género y pido determinados datos a quien sea, me lo ponen súper difícil. Vale. Entonces, y esto será seguramente que mis compañeras puedan decir, ya, pero nosotros a ti te pedimos que nos hagas un algoritmo para no sé qué, y es que nos haces una cosa complicadísima que no se puede aplicar. O sea, al final es un tema de ponerse todos de acuerdo, buscar un punto común, pero al final es lo que tú dices. Creo que hay que más acción, y nunca mejor dicho, que estamos con acción, sí. y ya hablar también, pero ya menos. Muy bien. Marta. Sí, a ver, mira, desde Melit, ¿vale? Sí. Desde que se fundó a día de hoy hay unas 750 personas asociadas de todo tipo, ¿sí? Y una de las cosas que realiza es ir realizando acuerdos de colaboración con diferentes entidades, con diferentes espacios para llegar, es decir, sin perder el foco del propósito de la asociación, ¿vale? Pero para llegar a más espacios, para poder llegar a más gente, para poder involucrar, ¿no? Porque al final nos debemos ir involucrando todos en esta acción, ¿vale? Y por tanto, pues esto tiene acuerdos de colaboración con muchas entidades, asociaciones, ya no solo de transporte de mercancías, sino también de autobuses, ¿vale? Y con universidades y con centros de formación se realizan programas de mentoring para acompañar a la gente más joven. No hay discriminación por ningún tipo ni de género, ni de edad, ni de origen, etcétera. Porque al final básicamente se considera que esto, que la pluralidad y el llegar aporta, y el transmitir esa concienciación, ¿no? Muy bien. Beatriz, que se cumpla la ley, ¿no? Sí. Justamente en este tema de abrir y de hacerlo de una manera global, ¿no? Compartida, sí. Sectorial. Nosotros en su día, en el 2023, conseguimos impulsar desde Ferrocarrils de la Generalitat una modificación en la ley ferroviaria catalana del 2006, incluyendo medida de acción positiva para que en las convocatorias masivas que hacemos para agentes de estaciones, para maquinistas y tal, se respete o se vaya en el intento de conseguir el 40% de ingreso. Se incentive, ¿no? Eso va respaldado, sí. Como se ha hecho en otras leyes de otras comunidades autónomas, cuerpos de policía, Mossos, bombers, etcétera. Se ha hecho siguiendo los criterios del TJUE, directivas europeas, sí, pero las medidas de acción positiva son posibles, son legales, y lo que pasa es que hay que hacerlas bien como todo,
no puedo entrar más porque el tema no da, pero indigna bastante lo despreciativamente que se habla del tema cuota. Hay que saber, con perdón, qué estás hablando y a veces se utiliza un lenguaje en boca de cualquiera despreciando lo que luego no sabes razonar del por qué, ¿no? Es decir, para nosotros eso era importante y esa ley afecta pues a la parte de metro, ha estado aquí hace un rato Raquel, afecta a tram, nos afecta a nosotros, es decir, ahí habrías una forma de funcionar en cuanto a intentar incorporar más mujeres y ir hacia ese 40 que es el objetivo. Nosotros en este momento tenemos un 33% de mujeres en el conjunto de la empresa. Es importante. Y luego, por ejemplo, en la asociación como la que has mencionado, que nosotros estamos representados, en este caso circunstancialmente yo ahora presido, que es la Comisión de Movilidad y Género de esta asociación estatal, hay transporte público tanto ferroviario como de por carretera, etcétera. Hace 2 años y pico conseguimos, ahí hubo el esfuerzo de mucha gente, hacer un acuerdo entre 8 empresas pensando en trabajadoras nuestras de las diferentes empresas que pudiesen tener la situación, la desgracia de ser víctimas de violencia de género, para que cumpliendo la ley pueda haber la posibilidad de incluso ese traslado, aunque sea temporal, geográfico, que les permita, que tal. Es decir, combina la ley, piénsala, aplícala a tu gente, te ayuda a cumplirla en caso de que tengas una problemática y sobre todo estás dando el mensaje de pensamos, no dejamos de darle importancia, queremos que podáis seguir trabajando. En ese tipo ya de situación extrema, muy bien. Pero todos estos mensajes masivos, tanto de querer coordinarte como de querer evidenciar que lo gestionas, es importante. Yo creo que también afecta a la cultura, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Al final es el pensamiento, es ¿qué me dice la sociedad que yo puedo hacer? Es que seguramente la aproximación de vuestras 3 aproximaciones son absolutamente complementarias entre ellas y crearían la fórmula mágica, ¿no? Porque el contexto legal está, pero se tiene que aplicar y se tiene que ser estricta y se tiene que ser coherente, ¿no? Porque por eso está y por eso la ha diseñado y se ha aprobado en el Parlamento. Y es orgánica, es una muy gorda, ¿no?, de ley. Y después la sensibilización, la mirada no se debe de pasar ya un poco a la acción y después necesita el liderazgo, ¿no?, para tirarlo todo adelante. Teníamos un montón más de temas que no hemos sacado, pero es que nos hemos pasado aquí la charla. Ha ido bien, ¿no? ¿Lo hemos pasado bien? Sí, muy bien. Muy bien. Pues Beatriz Pérez Llorca, Margarita Martínez Díaz y Marta Losada, muchas gracias por participar en Moving On, sobre todo gracias por aportar una mirada que demasiado a menudo ha sido muy invisible, ¿no?, a un sector clave como es el de la movilidad y el transporte. Gracias por venir. Y gracias también a nuestros patrocinadores, Tramitalgo, así como a Axeo, que es la agencia de la Generalitat de Cataluña para la competitividad empresarial. Y, por supuesto, muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias.